antes de empezar, hermanos, una camioneta GMC, que alguien tenga una camioneta GMC con placas, porque están estorbando una entrada y están pidiendo que la quiten, por favor, hermanos, ahí. Sí. Bueno, quise hacer una pausa de nuestro estudio del libro de los Hechos desde mediados del mes de diciembre, ¿verdad? Para tocar dos temas acerca de la Navidad y luego también el último domingo para ver acerca de la mano de Dios y nuestras circunstancias. Lo divide en dos partes. La primera parte la tuvimos la semana pasada, en el último domingo del año. Y esta segunda parte voy a culminar esta segunda parte de nuestro tema, la mano de Dios y nuestras circunstancias. Lo voy a terminar ahora precisamente con la segunda parte de nuestro tema. La primera parte, hermanos, que vimos la semana pasada fue la mano de Dios que aflige. Y esto es para que nosotros podamos tener, hermanos, siempre una perspectiva correcta de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver la mano de Dios que bendice. Cuando uno habla, hermanos, de la mano de Dios, nos estamos refiriendo simple y sencillamente al carácter de la persona de Dios. Dios no tiene manos, porque Él es espíritu. Pero cuando uno habla de la mano de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. No olviden ustedes que cuando la Biblia utiliza términos referentes al cuerpo humano, atribuyéndoselos a Dios, tales como los ojos de Jehová que miran desde lo alto, o las espaldas que alcanzó a ver Moisés en el monte Sinaí, o la expresión tan recurrente de Esdras cuando decía la buena mano de Dios estuvo conmigo, cuando estos personajes o toda la escritura habla respecto de esto, son solamente expresiones que llamamos expresiones antropomórficas, que simplemente se refiere que son expresiones que refieren la parte del cuerpo humano y se le aplica a Dios con el propósito simple y sencillamente de darnos a conocer cuál es el carácter de Dios. Y no quiere decir esto de ninguna manera que Dios tiene forma humana. Dios no tiene forma humana. Cuando uno visualiza a Dios por nuestra manera y nuestro contacto y nuestro conocimiento, uno visualiza a un hombre con ojos, cabeza, pies, manos. Y también porque la Biblia nos deja ver esas partes, pero Dios es espíritu. Y Cristo dijo que Dios es espíritu y que un espíritu no tiene cuerpo ni sangre. Así que la forma humana de Dios es simplemente nada más para darnos a conocer lo que Dios hace, cómo se relaciona Él con sus criaturas. Él ve a sus hijos, Él los guía, Él los lleva, Él está pendiente. Y toda esa relación que Dios tiene con su creación se manifiesta con estas expresiones antropomórficas, así se llaman, expresiones antropomórficas. Bueno, la semana pasada observamos cómo es muy importante que tengamos una clara idea de Dios de acuerdo con su palabra. Nuestra idea de Dios debe de ser de acuerdo con su palabra. Observamos la semana pasada en el capítulo 1 de Ruth, bajo el subtítulo La mano de Dios que aflige, vimos cómo es que precisamente Dios está presente en nuestras circunstancias, inclusive malas. Porque estamos observando cómo es que las circunstancias no son eventos sueltos en nuestra vida que se conducen de pronto al azar o que la suerte los puso ahí. Hay una mano que los dirige y no hablamos del concepto determinista ni de un fatalismo filosófico. Estamos observando todo esto de la persona y la preciosa doctrina de la soberanía de Dios. Dios todo lo gobierna y todo lo tiene bajo su control. Todo. Las circunstancias buenas y las circunstancias malas de nuestra vida. Así que una manera de expresarlo es que Dios tiene su mano dentro de nuestras circunstancias, tanto buenas
como malas. Casi nadie podría pensar que muchas de nuestras aflicciones en la vida provienen de la mano de Dios. Casi. Algunos dirían, esto es incorrecto, es indigno, esto ni siquiera deberían de decirlo. Lo he escuchado algunas veces decir, pero es la gente que no entiende, hermanos, la soberanía de Dios. No olviden, hermanos, que Dios todo lo gobierna. Y que si de Él, de Dios, no proviene directamente mi aflicción, es parte de un plan que Dios tiene. Ya sea que en este plan mi aflicción venga a través de muchos otros medios, pero finalmente cumplirán sus propósitos, y estos propósitos siempre son más sublimes que las propias circunstancias que yo estoy pasando. Eso debo siempre recordarlo y mantenerlo en mi mente. Los propósitos de Dios son superiores a las circunstancias que yo estoy cursando en mi vida. Pero no olvidemos, hermanos, que de Dios no procede la maldad. De Dios no procede la maldad. Ahora quiero recalcar esto y hacer una diferencia entre lo que llamamos el mal y lo que llamamos maldad. El mal es algo que nos afecta y le llamamos mal. A veces nuestra perspectiva de lo que es malo, lo expliqué la semana pasada un poquito, de aquello que es malo para mi vida, en realidad como no vemos toda la evidencia completa, como no vemos todo el panorama completo, le decimos que esto es algo malo para mi vida, pero en realidad cuando vemos el fin y el resultado de ello decimos, gracias a Dios por esto, ¿verdad?, que me parecía mal a mi vida. Ahora, eso es algo que en la perspectiva nuestra limitada alcanzamos a ver el mal como algo malo para mi vida. Y ciertamente, quizás momentáneamente o circunstancialmente, sí puede ser algo malo para mi vida. Pero dentro de un plan perfecto de Dios, esto nunca resultará en algo malo. Así que hago la diferencia. Hay una diferencia entre el mal y entre la maldad. Y quiero recalcarlo bien, porque si no entenderíamos o tendríamos un concepto equivocado de parte de Dios. Pero la maldad, hermanos, la maldad se refiere a las intenciones y a los despropósitos que alguien tiene para dañarnos. Ciertamente, algunos daños de mi vida los puedo catalogar como el mal. Pero maldad es el despropósito o la intención que alguien tiene para dañarme. Job reconoció que su mal, y lo observamos un poco la semana pasada, me centré una buena parte de la introducción o del argumento que tuvimos la semana pasada respecto de Job, porque Job es un reflejo claro de toda esta doctrina. Y la semana pasada vimos precisamente que Job reconoció que el mal provenía de Dios. El mal que le estaba aconteciendo provenía de Dios. Él le dijo a su esposa, como una fatua has hablado. Cuando esta mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, por todo lo que le sobrevino. Y Job le dijo, como una mujer fatua, una mujer necia, una mujer que no entiende, has hablado. ¿Acaso, dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no? Y uno diría, bueno, Job está en este momento quizás nublado por el dolor y él piensa que el mal le viene de parte de Dios. Pero luego el comentario que viene inmediatamente, que es de Dios, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, lo que él dijo en este momento, recibiremos de Dios el bien y el mal no, Job no pecó, no dijo nada. Ahora, Job reconoció que su mal provenía de Dios, pero también reconoció que en Dios no había maldad para hacerle lo que le estaba pasando. Porque el mal puede provenir de Dios, pero nunca la maldad. Es decir, nunca hay un despropósito, nunca hay una intención abierta para dañar mi vida. De Dios no procede la maldad. Job lo reconoció. Dijo él, recibiremos de Dios el bien y el mal no, lo reconoce. Pero luego también reconoce
que no hay maldad en Dios en lo que le está pasando. Vean Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no pecó en absoluto. Él reconoció que el mal venía de la mano de Dios, que si bien directamente no le llegó por una acción directa de parte de Dios, sino que le permitió al mismo diablo tocar su cuerpo y tocar sus bienes. Sin embargo, él reconocía que provenía de la mano de Dios. Pero lo que sí aclara Job es que en Dios no había ningún despropósito. Es decir, no había ¿qué? Maldad. Maldad. El mal puede venir directamente o indirectamente de Dios, el mal. Pero nunca vendrá maldad. Porque en ese mal que nosotros alcanzamos a ver o a percibir, no hay despropósito en Dios. Es decir, no hay maldad en Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Solo quería puntualizar este punto, esta parte o este pensamiento. De Dios viene el mal, pero no, de Dios no viene la maldad. No hay en Dios maldad, porque en Él no hay despropósitos, porque en Dios no hay el deseo de dañarme. Ahora quiero que veamos un poco más del carácter de Dios a través de nuestra historia de Ruth que estamos examinando. La semana pasada fue el capítulo 1, hoy veremos el capítulo 2 y ahí concluiremos nuestro tema. Me gustaría obviamente poder hablar de todo el libro de Ruth, pero quiero terminar, hermanos, el libro de los Hechos, si Dios nos permite, el próximo, este mes, y luego ya enfocarnos nuevamente en esta parte. Pero, hermanos, quiero que veamos un poco más del carácter de Dios a través de nuestra historia de Ruth, porque la misma mano que nos aflige es la misma mano que nos bendice. ¿Sí, hermanos? La misma mano que me aflige es la misma mano que me bendice. La misma mano que me disciplina es la misma mano que me acaricia. Y quiero que veamos esto precisamente en nuestra historia de Ruth. Ahora, me gusta usar esta frase que acabo de mencionar, porque me hace recordar el amor y el cuidado de Dios con un ejemplo terrenal. Siempre que tengo en mi mente esta parte y cuando estoy sufriendo algo o padeciendo algo, digo, esta mano que me está afligiendo es la misma mano que me va a acariciar y me va a consolar en su momento. Esta misma mano que me ha llevado a este punto es la misma que me va a consolar. Y siempre lo uso porque es muy evidente en nuestras vidas. El día que mi padre falleció en mis brazos, estábamos mis hermanos juntos, tuve que reconocer que era la obra y la mano de Dios quitándole la vida a mi padre, porque era el tiempo ya. No porque había despropósito en Dios, simplemente era el tiempo. Y reconocí que era su mano quitándole la vida a mi padre ya, porque ese era el momento. Pero también inmediatamente comencé a sentir esa misma mano consolando nuestras vidas. Porque la misma mano que aflige es la misma que nos consuela. Ahora, digo esto porque me gusta usar esta frase para recordar el amor de Dios y el cuidado de Dios en el ejemplo terrenal de mi padre. La palabra afligir viene de una palabra hebrea que significa apretar. Normalmente se usaba esa misma palabra para lo que hacían los vendimiadores cuando traían las uvas y las apretaban. La aflicción era apriete para sacar el jugo. Era necesario el apriete para sacar el jugo. Así que la palabra afligir viene de la palabra apretar. Cuando era yo niño
Iba con mi padre a veces, a algunas partes, yo tendría unos 5 o 6 años, recuerdo bien todo este tiempo. Y pasamos por un lugar oscuro, normalmente siempre era para cruzar un terreno baldío, quizás tendría unos 500 metros de línea recta ese terreno baldío, un poco menos, quizás unos 200, 300 metros, y antes de llegar a nuestra casa, no sé si lo recuerdas, René, ¿verdad? Pero ahí de la colonia Burócrata para pasar allá, cruzábamos un terreno baldío. El problema era cuando lo cruzábamos por la noche. Cuando lo cruzábamos por la noche siempre ese terreno, a mí me empezaba a dar mucho miedo y comenzaba a temblar. Y entonces para que me quitara ese temblor y ese miedo, mi padre me daba la mano y yo seguía temblando, y para que me sintiera un poco más tranquilo me la apretaba más todavía. Y mientras más me la apretaba, yo sentía más seguridad, porque sabía que no me podía zafar de ahí, que él me tenía agarrado de su mano. Mientras más fuerte era el apretón, más me sentía seguro. Nunca olvido esos apretones fuertes. Todavía los puedo sentir en mi mente. Nunca olvido esos apretones fuertes que mi papá nos daba de niños cuando nos cruzaba la calle o cuando nos abrazaba cuando llegaba de su trabajo. Agarraba y nos apretaba fuertes, y mientras más fuerte era el apretón, más sentíamos su amor. Casi nos sofocaba, pero sentíamos más amados y más protegidos. Y esta es la idea que les quiero transmitir precisamente, hermanos. Que la mano de Dios que nos aprieta y nos aflige es una bendición a nuestras vidas. Así que puedo ejemplificar que la mano de Dios apretándonos para nosotros una aflicción ahora es también la misma mano de Dios que nos bendice. Y quiero que lo veamos en nuestra historia como es que esa mano ahora, después de afligir a Ruth y a Noemí, que ya vimos la semana pasada, ahora comienza a mostrar su bendición sobre estas dos mujeres. La semana pasada dijimos que las circunstancias que afectan nuestra vida material, nunca son el mejor parámetro para tomar decisiones trascendentes. Ellos se fueron de Belén porque había hambre en la tierra y se fueron y murieron allá, murieron el esposo, murieron los hijos, y regresa Noemí diciendo: no me llamen más Noemí, llamadme Mara, porque en la aflicción me ha puesto y la mano de Dios ha salido contra mí. Ahora ella reconocía esto y ya explicamos esa parte. Nunca las decisiones deben tomarse nunca en circunstancias que afectan solamente nuestra vida material. Es decir, yo no debería pensar en un cambio de trabajo solamente porque me pagan mejor allá. Yo no debería pensar en un cambio o radicar del lugar solamente porque me parece más bonito aquí o allá. Debemos tener cuidado con esas cosas. Nunca las decisiones deben tomarse bajo circunstancias que afectan solamente nuestra vida material. No son el mejor parámetro para tomar decisiones trascendentes. Luego, también vimos una segunda cosa la semana pasada, que las circunstancias que nos humillan y que nos hacen buscar a Dios, entonces sí son el mejor momento para tomar decisiones firmes en nuestra vida. Las circunstancias que nos humillan y nos vuelven en la búsqueda de Dios son el mejor momento para tomar decisiones firmes. Bueno, hoy vamos a seguir viendo acerca de las circunstancias, porque lo que queremos ver en nuestro tema general es las manos de Dios y nuestras circunstancias. Y lo que hoy quiero mostrarles ahora, hermanos, es que las circunstancias, en tercer lugar, las circunstancias que comienzan a acomodar los tiempos, las situaciones y las personas alrededor de nuestra vida que son necesarias, son obra de la mano providencial de Dios. Las circunstancias que comienzan a acomodar los tiempos, las situaciones, las personas alrededor de nuestra vida son obra de la mano providencial de Dios. Y lo vamos a observar en los versículos 1 al 12. Vamos ahí, por favor, hermanos. Ruth, versículos 1 al 12.
tienen, hermanos? Entonces no perdamos la perspectiva. Estamos viendo cómo es que la mano de Dios se muestra en nuestras circunstancias. Y hoy vamos a ver que las circunstancias que nos llevan o que nos ponen delante de nosotros personas, situaciones, tiempos específicos, no son más que una manifestación de la mano providencial. Recuerda esta palabra, la mano providencial de Dios. Vamos a leerlo, versículos 1 al 2. Nos quedamos la semana pasada que Ruth y Noemí llegaron y que toda la ciudad se conmovió con su regreso. Y que ella dijo, no me llamen más Noemí, sino Mara, porque estoy en aflicción. Y así llegaron, dice, a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Ahí comienza esta primera parte. Llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 2 y vamos a leerlo directamente todo hasta el versículo 12. Leamos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve. Mira, antes de que sigan, hermanos, quiero que retomemos una vez más esta parte, el pensamiento, para que cuando usted esté leyendo pueda observar cómo es que la mano providencial de Dios comenzó a poner los tiempos, las situaciones y las personas alrededor de estas dos mujeres que llegaron sin nada absolutamente, nada. Entonces llegaron al tiempo de la siega de la cebada. Y luego nos aclara el escritor que Noemí tenía un hombre, un pariente familiar de su esposo, que era muy rico. Y que en ese momento Ruth, la moabita, dijo, voy al campo a recoger espigas. Hoy te explico esta parte. Sigamos. Pero vean cómo Dios va acomodando todo. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte... Y ellos Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que te ha dejado la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta última frase, hermanos, esta última frase para mí es muy especial, ¿verdad? Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tantos campos había, hermanos, en Belén.
y cualquier otro tiempo podrían haber llegado a Belén. Pero llegaron al inicio de la cebada. Y llegaron, y fue Ruth, que no conocía absolutamente a nadie, fue Ruth a recoger espigas en el campo de Booz. Ahora, dice nuestro texto que él era un pariente rico, pariente de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. La pregunta es, ¿cómo fue que Ruth llegó a este campo? ¿Cómo fue que llegó a este campo de un pariente rico de Elimelech, el esposo? ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Fue la casualidad? ¿Fue la suerte? ¿Algo tuvo que ver todo esto? La mayoría de las personas dirán, sí, las casualidades existen. Yo digo, no, la casualidad no existe. No existe. Tampoco la causalidad, en el sentido de que si hago esto, como lo aprendimos la vez pasada, si hago esto, Dios me da. Si no hago esto, Dios no me da. Algunos piensan que sí, bueno, todo es causa de algo. En ciertos términos limitados, sí. Pero cuando hablamos de cosas trascendentes dentro del plan de Dios, no es la casualidad ni la causalidad. Es Dios obrando bajo sus propósitos eternos. Vos de inmediato, cuando la ve a esta mujer, le proporciona ayuda y dio indicaciones para que nadie la molestara y aún más para que la dejaran recoger más porciones de espigas para que ella pudiera llevar. Había una costumbre, hermanos, en el Antiguo Testamento que todos los que cosechaban deberían de dejar en el suelo aquello que se les fuera cayendo. No lo deberían recoger. Para que los pobres, los que no tenían nada, pudieran ir a esos campos y recoger y levantar de aquello que se había caído. Esta era una ley mandada al pueblo de Israel. En Levítico 19, 9 y 10 nos menciona esta ley. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Así que en cierta forma era normal que Ruth pudiera recoger todo eso que estaba en el suelo. Diríamos, bueno, es normal que Ruth fuera como una mujer pobre a cualquier campo y le permitieran recoger. Eso era normal, ahí no había ningún problema. De cualquier campo podía recoger. Pero ¿por qué llegó al campo de Booz? En primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente que recogiera, eso era normal. Lo que no era normal, hermanos, es que recogiera más que las demás. Y lo que no era normal es que estuviera protegida y que le dieran también manutención mientras recogía, le dieran agua. Eso no era normal, no sucedía. Y todo eso fue por orden de este pariente Booz. Ahora, podemos saber por la historia más adelante, que ustedes después la van a leer, nosotros no la culminaremos ahora, ni la veremos toda, pero podemos saber por la historia más adelante que de inmediato, hermanos, se despertó un interés de Booz por Ruth. Lo que algunos llamarían un amor a primera vista. Algunos pensarían aquí en esto, ¿verdad? Un interés inmediato. Lo que sí existe es una inclinación a primera vista, sí lo hay, correcto, de parte de Dios. Pero en este caso, unos pensarían, bueno, Booz le dejó mal, la protegió, le dio agua, todo, porque hubo un interés inmediato de Booz para Ruth. Sí, correcto. Es correcto, sí lo hubo de inmediato y aquí está manifestado. Y para que esto pudiera proseguir era necesario precisamente en el plan de Dios que hubiera un hombre. Y aquí es donde vemos precisamente la mano providencial de Dios. Hay un interés inmediato, hermanos, de parte de Booz para Ruth. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Ruth y con Noemí. De tal manera que en ese plan que Dios tenía con Ruth y Noemí, y para que este plan prosiguiera, era necesario un hombre como Booz. Y para los que no han leído la historia, Booz se casa finalmente con Ruth. Tienen un hijo que se llama Isaí. Y este hijo Isaí fue el padre del más grande rey de Israel de todos los tiempos. ¿Quién? El rey David.
Y de este rey David proviene toda la ascendencia que va a llegar hasta Cristo para cumplir las profecías de que Cristo vendría de la casa de David y para cumplir el pacto que había hecho Dios con David, del pacto davídico, que era un rey que se sentaría por siempre en Israel. Todo fue orquestado perfectamente por una mano. ¿Cuál fue la mano? La mano providencial de Dios. Providencial de Dios. Así que este era el plan y el cómo se logra encontrar Ruth con Boaz en el tiempo especial inicial de la siega es una obra de la providencia de Dios. Y voy a explicar un poquito una vez más acerca de lo que es la providencia de Dios, aunque lo hago continuamente, lo volveré a hacer otra vez. Algunos confunden, hermanos, providencia de Dios con provisión de Dios. No es lo mismo. La providencia de Dios no es igual que la provisión de Dios. Providencia significa el gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre toda su creación, a fin de que puedan cumplir los propósitos de Dios. Es decir, Dios tiene toda su creación perfectamente orquestada, de tal manera que toda va confluyendo y llevando al cumplimiento de los propósitos de Dios. Cuando uno lo logra observar esto, y la Biblia precisamente es un relato histórico de la providencia de Dios, porque nos deja ver cada historia, cada parte de la historia de la Biblia es un reflejo de la providencia de Dios. No hay otro propósito de contar una historia donde la providencia de Dios no se pueda ver. Todo confluye, todo lleva a llevarnos a un punto donde vemos que el plan redentor de Dios se está cumpliendo perfectamente. Y hay historias donde pareciera ser, aquí se rompe ese plan, pero precisamente se cuenta la historia para que veamos que esa situación o esa circunstancia o esos personajes precisamente estaban puestos ahí, orquestados de esta manera, para que podamos ver un poco más y de manera más visible la providencia de Dios. Así que la providencia de Dios es el control o el gobierno que Dios tiene sobre todas las circunstancias, de tal manera que todo esto nos lleve o que lleve al cumplimiento de los planes de Dios, que son orquestados infaliblemente en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar, en cuanto a personas y en cuanto a ocasión. Nada falla. El plan de Dios no falla, nunca. ¿Y por qué no falla? Porque la providencia de Dios así lo mantiene perfectamente. Esto no le quita de ninguna manera al hombre ser un agente libre de voluntad. Él puede hacer lo que quiera. El hombre puede hacer lo que quiera. Puede suceder lo que quiera, lo que él quiera hacer. Y sin embargo, él como agente libre de voluntad del hombre va a complementar y va a llevar a cabo lo que Dios tenía planeado. Lo va a hacer. Esto es increíble, hermanos. Es increíble que tú digas, bueno, si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, ¿quién me va a mandar o quién me va a restringir? Bueno, lo puedes hacer. Y cuando te des cuenta, eso contribuyó al plan de Dios, porque ese era el plan. Ese era el plan. Así que, hermanos, los planes de Dios son orquestados infaliblemente en tiempo, en lugar y en ocasión para que se cumplan sus propósitos. No hay casualidad, no hay buena suerte, no hay azar. Es Dios quien ha preparado todo desde el principio, y por ello es que podemos decir que los planes de Dios nadie los puede frustrar, nadie los puede pausar, nadie los puede atrasar, nadie los puede apresurar. Se cumplirán en tiempo y en forma como Dios ha previsto. Dios tiene todo previamente ordenado y se cumplirá tal como Él lo ha dispuesto. Ahora es imposible para muchos creer en la soberanía de Dios si primero no aprenden a observar en cada circunstancia de sus vidas la providencia de Dios. Para que yo pueda realmente descansar en la soberanía de Dios, tengo que aprender a observar la providencia de Dios. No podemos ejercitar la paciencia si nosotros no hemos ejercitado primero en nuestras vidas el observar la providencia de Dios. Nuestra fe no puede crecer si primero no aprendemos a ver la providencia de Dios.
Tanto la paciencia como la fe y como la soberanía de Dios son resultados de que ustedes y yo logramos ver en toda la Escritura y en nuestra propia vida la providencia de Dios. Cuando esto comienza a ejercitarse en nosotros como algo continuo, constante, y tú lees la Biblia de esta manera y te maravillas de cómo Dios fue transformando, cambiando todas las cosas que aparentemente en el transcurso de una historia, una narración o una circunstancia de nuestra propia vida, Dios lo transformó y lo cambió a algo que resultó precisamente para cumplir los planes y propósitos de Dios. Entonces estás comenzando a ejercitarte en observar la providencia de Dios. Y cuando la providencia de Dios está clara en tu mente, tu fe crece, tu paciencia aumenta y tu confianza en la soberanía de Dios es inigualable. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová. Sí, los hombres pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, y pueden estar contra mí todos, pueden hacer lo que quieran, pero yo pacientemente voy a esperar a Jehová, porque el que tiene la última palabra es Dios. Así que espero pacientemente. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros decimos: yo no tengo control. No, de hecho no tenemos control de nada, pero hay cosas que a nuestro alcance, es decir, no podemos hacer nada, humanamente no podemos hacer nada, nada. Entonces, ¿en qué confiamos? En la soberanía de Dios. Dios hará lo que Él quiere, y lo que Él quiere siempre es lo mejor para nuestras vidas. Así que, hermanos, nuestra desesperanza, nuestra frustración, nuestros temores, nuestras inquietudes son el resultado de no entender la providencia de Dios. Nos desesperamos, nos frustramos, tenemos miedos e inquietudes constantes porque no hemos todavía aprendido a confiar en la providencia de Dios. Él todo lo gobierna y Él llevará a cabo según sus planes eternos. Dios nunca improvisa, hermanos. Dios nunca arregla, ni mejora, ni cambia sus planes. Él no hace eso. Él tiene un plan y lo echará a andar tal como Él lo ha dispuesto. Así que vos era aquel hombre que podría redimir y levantar descendencia a la casa de Noemí y de Elimelec, según la costumbre judía. Vos era el Goel. No voy a meterme en este asunto ahorita porque es muy largo para explicarlo, pero es una hermosa, preciosa figura que aparece en el Antiguo Testamento, el Goel, el que puede redimir. En el Antiguo Testamento había una ley que cuando algún hombre moría sin familia y que estaban en peligro sus bienes y su heredad que había sido dada, podía surgir la figura del Goel. Y el Goel era un hombre, un familiar cercano, que podría redimir los bienes, incluso a la esposa, a fin de que tuvieran descendencia y que los bienes quedaran en la descendencia de aquella familia. Bueno, vos era el Goel. Y todo esto, hermanos, lo observamos por la providencia de Dios. La mano providencial de Dios, que todo lo va guiando perfectamente para sus cumplimientos. Ahora, quiero culminar esta mañana con la segunda parte. La segunda parte. Las circunstancias que llevan a bendecir nuestras vidas para que aquello que necesitamos sea suplido y aún mucho más, es una obra de la buena mano de Dios que bendice o que provee. La buena mano de Dios es providencial, pero también la buena mano de Dios es proveedora. Y yo expliqué, hay una diferencia entre provisión y providencia. La providencia es el gobierno de Dios para llevar todo a sus propósitos y cumplimientos. La provisión es la buena mano de Dios derramando sobre nuestras vidas cosas que necesitamos y aún más allá de lo que necesitamos. Y uno pensaría, ¿y para qué quisiera yo cosas más allá de lo que necesitamos, hermanos? A ver, este año todos oraríamos: Señor, como siempre lo has hecho, sigue proveyendo para todo aquello que necesito.
¿Es suficiente, hermanos? ¿Suficiente eso? ¿Que Dios te provea para todo lo que necesitas? ¿Sí? ¿Y deberás estar a gusto con esto? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Pero si Dios te da más de lo que necesitas, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, cuando Dios te da más de lo que necesitas, sigue siendo la buena mano de Dios. Y hay un propósito, el cual explicaré en este momento. Quizás una de las imágenes que más nos presenta las Escrituras respecto de Dios y su relación con sus criaturas es precisamente Dios proveyendo a su creación. Dios provee a su creación, por lo cual podemos decir que el autor de la verdadera provisión en la vida de todos los hombres es Dios, aún a pesar de que estos hombres en su necedad no lo quieran reconocer, aún a pesar de que en la necedad del hombre que ha sido cauterizada su conciencia y que es capaz de poder analizar tantas cosas que existen en el universo, pero no puede analizar lo más sencillo, que eso que tiene en su vida es resultado de un Dios que le provee. Es imposible para el hombre necio reconocer a Dios. Lo niegan y niegan esa benevolencia divina en sus propias vidas, que se manifiesta en misericordia y gracia. Dios, aun cuando el hombre no lo reconozca, provee, pone su mano de provisión para toda su creación, aun cuando el hombre no lo reconozca, porque ese es el carácter de Dios y ese es un compromiso del Dios creador que también mantiene su creación. Dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y esto, malos y buenos, justos e injustos, no habla de un carácter moral, simplemente está hablando de manera muy sencilla respecto a los que creen en Dios y a aquellos que lo niegan, a los que reconocen a Dios y a aquellos que lo rechazan, simplemente. Y aún así Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto no es más que la benevolencia y el amor de Dios manifestado benevolentemente sobre su creación, que llamamos gracia común a todos los hombres. La misma gracia de Dios es común a todos los hombres. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, es que en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los que sí creemos en el Señor y reconocemos a Dios en nuestra vida benevolentemente, cada acto de benevolencia nos descubre no solamente a un Dios que por obligación tiene o decide dar y proveer para su creación, sino que vemos en ello también revelado el cuidado tierno, amoroso, prodigioso y personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sería la misma necedad de aquellos que lo niegan si yo no reconociera cada bendición de Dios en mi vida que proviene de la mano de Dios. Sería la misma necedad. Cada acto de benevolencia cada vez me descubre a ese tierno Señor amoroso y prodigioso que se relaciona conmigo de manera personal. ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento, cuando estamos en esa sensibilidad espiritual, que no debe ser momentos sino continuos, pero cuando estamos en esa sensibilidad espiritual de nuestras vidas y de pronto cosas tan sencillas y de pronto cosas que eran tan inminentes y surgieron en nuestra vida, nos llena una sensación de cercanía con Dios, diciendo: gracias, Señor, gracias por algo que algunos pensarían, pues no era tan, algunos dirían así, no era tan grande la cosa, o no era tan difícil. Me ha pasado varias veces en mi propia vida, he estado a punto de sufrir algún accidente y me ha librado el Señor, y tengo que reconocer, esta es la buena mano de Dios. Hermanos, Dios se relaciona de manera personal con todos nosotros. Dios se relaciona de manera muy personal a través de sus actos de benevolencia en nuestras vidas.
Y no lo hace por obligación, sino por una manifestación de amor y cercanía para con nosotros. Y eso debería simple y sencillamente hacernos mover siempre a una gratitud sin igual para nuestro Dios. El día último, nuestro culto que tuvimos, expliqué un poquito que la gente incrédula y atea le resulta imposible y difícil reconocer a Dios en las bendiciones. Es difícil, por eso no agradecen al Señor. No pueden agradecer a Dios, agradecen al cielo, agradecen a la buena suerte, al azar, agradecen a quien quieran, pero no pueden agradecer a Dios respecto de sus vidas. Les es imposible porque no reconocen a Dios detrás de las bendiciones que están recibiendo. Pero no así los creyentes. Siempre debemos reconocer a Dios en cada bendición de nuestras vidas. Pero aquellos creyentes que por pena, por desinterés o por flojera no lo hacen, al final se igualan a los incrédulos. Mucha gente dice, no, es que a mí por pena no me gusta dar gracias, a lo mejor no hago esto. Finalmente es el resultado de un incrédulo. Finalmente. Quiero que veamos, hermanos, que uno de los cientos millones de casos que han sucedido en toda la historia de la humanidad se manifestó en la provisión de Dios de manera muy especial con Ruth y con Noemí. Vean versículos 13 y 14, por favor. 13 y 14. Dice 13 y 14. Leamos. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Bueno, Dios usa, hermanos, de cualquier medio para traer provisión a sus hijos. Es una bendición doble, sobre todo cuando Dios usa a la gente cercana, a los hermanos en la fe. Es una bendición todavía doble, hermanos. Muchas de las veces Dios le ha placido usar a otras personas para proveernos. Y no podemos negar ninguno de nosotros cómo es que Dios ha hecho eso tantas veces, tantas veces. Hay gente que no cree en Dios, gente que llamamos inconversa, gente desconocida, que nos tendió la mano, que nos ayudó, que suplió, que algunas veces no nos cobró o nos dio el doble o nos dio un trato preferencial. Uno no los conocía ni sabía nada de esto. Y uno no puede más que cuando esto sucede levantar su mirada al Señor y darle gracias, porque es la mano de Dios que está proveyendo. ¿Recuerdan ustedes a Elías cuando él tenía un hambre? Había hambre en todo Israel, y él tenía hambre y el hambre grave estaba matando a tanta gente. Dios le envió a otro país con una mujer viuda que no tenía más que solamente comida para ella y para su hijo. Dios la envió con ella para que recibiera el sustento este hombre de Dios. ¿Lo recuerdan? Aquí vemos en la historia, hermanos, de Ruth, que Dios había estado trabajando en toda esta circunstancia. Ahora, Ruth es protegida por vos. Le dice a sus criadas, dejen más, no le digan nada, vente a comer con nosotros. Y dice que come un potaje hasta que se sació, lo cual implica que tenía mucha hambre, hasta que se sació. Yo creo que muchos de nosotros no hemos pasado un hambre terrible, o no sé, puede ser que sí. O sea, de ahorita a la 1 de la tarde no es hambre terrible, hermanos, ¿eh? No le llaman así, tengo un hambre terrible ahorita ya, no. No, el hambre terrible después de algún tiempo en nuestras vidas, quizás un día, 2 días que no has comido, es un hambre terrible. Pero dice esta mujer, comió hasta saciarse. Y aquí vemos en esta historia de Ruth que había estado trabajando, no trabajaba como una trabajadora de voz, el dueño de la era, sino como una persona pobre, una persona indigente. Y ya que la ley ordenaba, como les he explicado, que no se cosecharan las orillas y las esquinas de los campos para que fuera de ayuda a la gente pobre, así lo estaba haciendo Ruth.
la tarde, todo el día sin descansar. Cuando llegó la hora de descansar y comer, Ruth es invitada a comer con los trabajadores. Y aquí podemos decir que Boaz tenía un interés en Ruth ya desde este momento y por ello sus atenciones. Pero lo que no debemos olvidar, hermanos, es quien mueve esa actitud. Es Dios quien lo mueve. Y que en segundo lugar, se vuelve un privilegio cuando la necesidad de ayudar viene de la gente cercana. En este caso, de Boaz, que era paciente de Elimelec, era pariente de Elimelec y también de Noemí. Y es una bendición que los cercanos tiendan la mano. ¿No, hermanos? ¿Por qué esperar que la gente de afuera? ¿Por qué esperar que la gente incrédula ayude cuando el cuerpo de Cristo, más cercanos que ninguno? Es más, te diría que los hermanos aquí son más cercanos que tus propios hermanos carnales. No sería, es, porque a ti te une un lazo de sangre, pero a nosotros nos une un lazo espiritual que perdurará por la eternidad. Y es una bendición, hermanos, cuando los hermanos cercanos o la gente cercana ayuda. La comida que probaron esa tarde es muy común en aquellas regiones. Dice que le dio pan y que mojaron en una salsa, en un potaje. Nuestra versión, o la versión, alguna versión dice que es un vinagre, pero esta salsa era una salsa hecha con vino, especias, que luego se avinagraban un poco. Y según algunos que la han probado, dicen que es muy sabrosa. Y más para el que tiene hambre, como esta que comió hasta saciarse. Además del potaje, que era el grano tostado, una especie de sopa, la cual era muy abundante en aquellas regiones. Le sobró e incluso llevó para Noemí, para que comiera. Dice el versículo 18, y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Todavía, ¿pueden ustedes pensar, me puedo llevar esto? Adelante, adelante. Y lo llevó porque para su propia suegra. Ahora vean, hermanos, Dios está proveyendo. Versículos 15 y 16, vean, 15 y 16, hermanos. Luego se levantó, leamos, dice, luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. La cosecha entre gavillas, además de la abundancia de comida que ya llevaba en este momento, se aseguraba Boaz de que recogiera todavía más y con menos esfuerzo. Las gavillas, hermanos, son manojos que se hacían de las espigas de cebada o de cualquier cosecha en ese sentido de espigas. Además, esos manojos que se hacían, dice que la dejaran caer a propósito para que hubiera más espigas que ella pudiera recoger. Ahora, tal fue la cantidad que recogió de espigas que llegó a su casa con un efa de grano de cebada, es decir, agarró las espigas, las sacudió, sacó el grano y llegó con un efa. De todas las espigas que recogió ese día, llegó con un efa de grano de cebada. Esto es como unos 25 a 30 kilos de grano. Un efa. Unos 25 a 30 kilos de grano. Con ese solo día de trabajo, ella y su suegra podían vivir aproximadamente un mes haciendo pan o tortas de cebada comunes entre ellos, en un solo día. ¿No es la provisión de Dios, hermanos? La provisión de Dios por medio de Boaz fue muy generosa, pero no todo terminaba allí. No todo termina ahí. Vean versículos 18 al 21. Vamos a culminar la historia casi más. Dice, y lo tomó, se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra
con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Hasta ahí. Así que le pidió, hermanos, que se mantuviera con sus criadas, es decir, que lo atendían a él, esas criadas que lo atendían a él, que se mantuviera con ellas, y que era parte importante durante toda esta siega. La siega aún no terminaba, apenas empezaba. Después de la cebada seguía el trigo, y siempre se hacía de esta manera, siempre después con un intervalo de 15 días, después de la cebada venía el trigo. Así que prácticamente Ruth tenía provisión con todo esto para todo el año. Así que al menos desde que comienza la cebada hasta terminarla pasaban 3 o 4 meses. Noemí entonces aquí ve en todo esto una posibilidad de redención a través de Boz. Esta parte, hermanos, de la redención se manifiesta de manera muy especial más adelante en la historia. Así que ustedes terminen de leer la historia, que no la veremos ahora ya la próxima semana, pero ustedes terminen de ver todo esto, cómo es que Dios lleva a todo este punto, hermanos, de la redención de Ruth y de Noemí. Pero es importante mencionarlo porque eso fue, hermanos, precisamente lo que sugirió de pronto el trato que Boz tuvo para con Ruth, y su consejo, el consejo de Noemí fue lo siguiente. Vean, versículo 22, ¿qué le aconsejó? 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. ¿Por qué? Porque este hombre nos va a redimir. ¿Cómo supo Ruth eso? ¿Cómo supo todo eso más? La providencia de Dios le estaba marcando todo esto. Y luego, la provisión de Dios lo estaba como confirmando. La providencia de Dios lo vio. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Y cómo fue que te reconoció? ¿Y cómo fue que este hombre, Boz, es alguien que puede redimirnos? Bueno, esto es Dios. No te vayas a otro campo, sigue allí. Y está confirmado por la provisión que le dio Boz. La abundancia con que le dice: este hombre nos va a redimir. Ahora termino, hermanos, haciendo hincapié en 2 cosas esta mañana. Primero, que aun cuando los hombres con capacidad para darnos lo hacen, es porque Dios ha movido su corazón para hacerlo. No es la buena voluntad de un hombre, es Dios. Es Dios quien nos ha dado le mueve a un hombre el corazón. Es Dios quien mueve a un hombre en su corazón para proveer. Miren, esta es una verdad en la Escritura. Proverbios 21:1 dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quién mueve el corazón del hombre para que pueda ayudarnos? Es Dios. No es la buena voluntad de un hombre. Es Dios moviendo el corazón de alguien para ayudarnos. Él acerca a personas, acerca a gente, acerca siempre a nosotros gente que puede ayudarnos continuamente. Lo he visto una y otra vez, no solamente en cuestión de dinero o en cuestión de comida o cosas como estas, no, hermanos, en trámites, en circunstancias. He visto una y otra vez cómo Dios mueve personas, gente que diríamos nunca lo hubieran hecho de otra forma, de otra manera, nunca. Y Dios mueve a alguien, siempre. En estos días que como iglesia pasamos la experiencia de la enfermedad del hermano Gerardo, y aquí están sus hijas, ¿verdad? Ellas, su mamá, reconoce siempre esto. Es Dios moviendo la mano de médicos y cosas que nunca hubieran hecho de otra forma. No solamente proveyendo, moviendo a personas, trayéndolos para lo que es necesario. Ahora piensen usted, ¿no ha estado en una emergencia y de pronto
aparece alguien que le ayuda. No ha estado en un momento crítico y de pronto alguien sale y le dice, hagamos esto. Bueno, es la mano de Dios. Hermanos, aun cuando las personas tienen capacidad para hacerlo, no son ellas las que lo hacen de su propio corazón. Es Dios moviendo su corazón para hacerlo. En primer lugar, entendamos esto, siempre recordemos esto. Y en segundo, todos aquellos que hemos sido bendecidos, tenemos que aprender, hermanos, que es una bendición dar. Te preguntabas, ¿es suficiente a tu vida que Dios te provea lo que necesitas? Uno dice, sí. Ahora, si Dios te da más de lo que necesitas, ¿sabes para qué es? ¿Sabes para qué es, hermano? Para bendecir también a otros. Y el día que tú te quedas con eso que Dios te da de más para tu necesidad, es el día que comienzan a dejar de venir bendiciones a tu vida, porque no has aprendido a dar, porque es lo que Dios nos enseña que aprendamos a dar. Disculpen los ejemplos, hermanos, pero pues es lo que puedo recurrir de manera inmediata. Cuando yo tendría unos 12, 13 años y ya empezaba a ir a la secundaria, mi papá me daba semanalmente me daba para mis pasajes, para ir. Y así fue hasta la preparatoria y ya después pude trabajar. Pero siempre me daba para mis pasajes y siempre me decía, aquí está, esto. De aquí tienes que dar tu diezmo. Y dice, pero ¿cómo voy a dar mi diezmo? Si son 15 pesos para todos mis pasajes, que son 15 pesos, ¿de dónde voy a dar mi diezmo? Si doy mi diezmo de aquí, pues ya no me voy a ir en autobús un día. Pues tú sabes. Y así aprendí. Y aprendí precisamente que de lo que Dios nos da, tenemos primero que dar a Dios. Ahora Él no ocupa nada, pero su obra sí. Segundo, tenemos que ayudar a otros, aún de la pobreza. Y había una de las cosas que más me chocaban, y lo digo con vergüenza, me chocaban tanto que mi padre hiciera. Es que teniendo 7 hijos, con tantas necesidades, y cada domingo estaba invitando a alguien a venir a la casa a comer, cuando decía, pues apenas podemos comer nosotros. Siempre estaba invitando gente a comer en la casa, invitando, y yo siempre decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya un poco más grande y con un poco ya de palabra y poder decirle, ¿para qué invitas gente? No tenemos todavía para la semana y todo eso. Dios proveerá. Dios proveerá. Nunca olvido esa parte. Nunca olvido eso. Hermanos, si Dios nos bendice de más, es para que aprendamos a hacer bendición a los demás. Cristo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35 dice, Hechos 20:35, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Lean conmigo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso quiere decir, hermanos, que la persona que recibe le da alegría a recibir, pero al que le da es doblemente alegre, porque bienaventurado es doblemente feliz. Así que el que recibe es feliz, pero el que da es doblemente feliz. Es más bienaventurado dar que recibir. Que cuando tú y yo ayudamos a los hermanos de la fe, eso todavía es muchísimo más bendición para el que da. Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y qué dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bendición es cuando la bendición viene de los cercanos, hermanos. Ahora, no olvidemos y nunca debemos pensar que no tenemos suficiente para hacer algo por alguien. Siempre pensamos, bueno, el día que yo tenga, lo haré. No, si tú piensas así, nunca lo harás. 2 Corintios capítulo 8, versículo 13 y 15 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos.
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Si recoges poco y das, no tendrás menos, hermano. Te estás preparando para recibir también más. ¿Recoges poco? Ayuda. ¿Ves a alguien con necesidad? Ayuda. No olvidemos, hermanos, que Dios nos bendice más para que seamos bendición a otros. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo único, hermanos, que impide que seamos instrumentos de Dios para provisión en la vida de los demás es, hermanos, nuestra desconfianza en Dios. Es lo único que impide que yo pueda ser de bendición a otros, es mi desconfianza en Dios. No olvidemos esta promesa, hermanos. Proverbios 19:7 dice: a Jehová presta. ¿Qué dice, hermanos? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que, hermanos, la mano de Dios se ve en nuestras circunstancias siempre, providencialmente y también proveyendo. Y cuando Dios provee y provee de más, es tiempo también que bendigamos de la misma manera a otros. Participemos en las necesidades de otros. Y es una doble bendición cuando lo hacemos o cuando la gente cercana lo hace. Cuando gente cercana lo hace. Cuando un hijo ayuda a sus padres y no tiene que venir un vecino a ayudarle o darle de comer. Eso es triste, ¿lo han visto? ¿Lo han sabido? Vecinos que tienen que cuidar de ciertos viejecitos porque los hijos no se paran absolutamente para nada. Es triste. Pero cuando viene la provisión de un hijo, es una bendición. Cuando viene de un hermano, la ayuda de tu familia, es una bendición. Cuando viene gente cercana, hermanos, es una bendición ver a la gente cercana ayudando y compartiendo lo que Dios ha bendecido. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra. Es probable, Señor, que tu palabra caiga en una tierra dura. Que pone excusas. Y nunca puede ejercitar y crecer en la fe. Pero es probable, Señor, que tu palabra caiga en tierra buena y que comience a dar fruto. Te ruego, Dios, que podamos siempre ser dóciles a tu palabra y sobre todo nuestros ojos, nuestra visión pueda ejercitarse en ver tu providencia y tu provisión en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo.